Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago, y soy de la carrera de Ingeniería Logística. Hoy les hablaré sobre la estadística bayesiana. La estadística bayesiana es un enfoque de la estadística que se basa en la idea de que el conocimiento no es fijo, sino que puede actualizarse cuando se dispone de nueva información. En lugar de analizar los datos como si no supiéramos nada previamente, este enfoque permite incorporar información previa, ya sea experiencia, estudios anteriores o suposiciones razonables, y combinarla con los datos observados para obtener conclusiones más completas. La idea central de la estadística bayesiana es que la probabilidad representa un grado de creencia sobre un evento o una hipótesis, y que esta creencia puede cambiar a medida que se obtiene nueva evidencia. Este planteamiento resulta muy intuitivo, ya que se parece mucho a la forma en que las personas toman decisiones en la vida cotidiana. A continuación veremos el origen e intuición del enfoque bayesiano. El origen de la estadística bayesiana se remonta al siglo XVIII, con el matemático y filósofo inglés Thomas Bayes, quien formuló una regla matemática para actualizar probabilidades. Aunque su trabajo no tuvo gran impacto inmediato, con el paso del tiempo se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la estadística moderna. La intuición detrás del enfoque bayesiano es sencilla. Primero se parte de una creencia inicial sobre un fenómeno. Luego, se observa nueva información o evidencia. Finalmente, esa creencia inicial se ajusta teniendo en cuenta los nuevos datos. Este proceso de actualización puede repetirse tantas veces como sea necesario, lo que convierte a la estadística bayesiana en un método dinámico y flexible. El teorema de Bayes. El fundamento matemático de la estadística bayesiana es el teorema de Bayes, que se expresa de la siguiente manera. La probabilidad de que la hipótesis sea verdadera dado un conjunto de datos es igual a la probabilidad de observar esos datos si la hipótesis es verdadera, multiplicada por la probabilidad previa de la hipótesis, todo ello dividido por la probabilidad total de los datos. Aunque la fórmula pueda parecer compleja, su interpretación es bastante clara. es la probabilidad previa o prior. Es decir, lo que creemos sobre una hipótesis antes de observar los datos. Es la verosimilitud, que indica qué tan probables son los datos si la hipótesis es verdadera. Es la probabilidad posterior o posterior, que representa nuestra creencia actualizada después de considerar los datos. Es la evidencia, que actúa como un factor de normalización. En esencia, el teorema de Bayes nos dice cómo pasar de una creencia inicial a una creencia actualizada utilizando la información disponible. Ahora les daré un ejemplo práctico. Un ejemplo clásico para entender la utilidad de la estadística bayesiana es el de una prueba médica. Supongamos que una enfermedad afecta al 1% de la población. Existe una prueba que detecta correctamente la enfermedad en el 99% de los casos, pero que también produce un 5% de falsos positivos. Si una persona recibe un resultado positivo, muchas personas asumirían que la probabilidad de estar enferma es muy alta. Sin embargo, al aplicar el razonamiento bayesiano se descubre que la probabilidad real de que esa persona esté enferma es considerablemente menor, debido a que la enfermedad es poco frecuente en la población general. Este ejemplo muestra cómo la intuición puede fallar y cómo la estadística bayesiana permite interpretar correctamente los resultados, evitando conclusiones erróneas. Seguimos con una comparación de la estadística frecuentista. La estadística bayesiana suele compararse con la estadística frecuentista, que es el enfoque tradicional enseñado en muchos cursos. En la estadística frecuentista, la probabilidad se define como la frecuencia relativa de un evento cuando un experimento se repite muchas veces, y los parámetros se consideran valores fijos desconocidos. En cambio, la estadística bayesiana trata a los parámetros como variables aleatorias y permite asignarles distribuciones de probabilidad. Además, incorpora información previa y produce resultados que suelen ser más fáciles de interpretar, como los intervalos creíbles, que indican directamente la probabilidad de que un parámetro se encuentre dentro de un rango determinado. Ahora les diré unas ventajas y limitaciones. Entre las principales ventajas de la estadística bayesiana se encuentra su capacidad para integrar conocimiento previo, su flexibilidad y su interpretación intuitiva de la probabilidad. Además,
Es especialmente útil cuando se dispone de pocos datos y cuando se requiere actualizar modelos de forma continua. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones. La elección del prior puede introducir subjetividad en el análisis, y los cálculos suelen ser más complejos que en la estadística clásica, requiriendo a menudo métodos computacionales avanzados. Aplicaciones actuales. En la actualidad, la estadística bayesiana se utiliza ampliamente en múltiples áreas. En la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se emplea para construir modelos predictivos y sistemas de toma de decisiones. En medicina, se usa para el diagnóstico, el análisis de ensayos clínicos y la evaluación de tratamientos pronto. También es común en finanzas, economía, detección de fraudes, filtros de spam, y en muchas ramas de la ciencia. Gracias al aumento de la capacidad computacional, los métodos bayesianos se han vuelto cada vez más accesibles y populares. Por último les daré mi conclusión. La estadística bayesiana ofrece una forma poderosa y realista de analizar la incertidumbre. No elimina la duda, pero proporciona un marco lógico para actualizar nuestras creencias a medida que obtenemos nueva información. Por esta razón, se ha convertido en una herramienta fundamental en la ciencia moderna y en la toma de decisiones basada en datos.